El trabajo que vamos a presentar se titula Análisis y modelado 3D de los conjuntos físicos tempranos del macizo del Estado, Santa Cruz, Argentina. La introducción de técnicas 3D es una tendencia que se viene desarrollando en la arqueología en general y a nivel mundial, pero en el caso de Sudamérica y específicamente en nuestro país, ha sido aplicado para análisis puntuales, debido principalmente al difícil acceso de escáneres 3D. Sin embargo, los alcances analíticos e interpretativos que se han logrado a partir de estas metodologías y estudios recientes dieron buenos resultados y, por lo tanto, en este trabajo presentamos el programa de investigación que venimos desarrollando a partir del análisis de estas metodologías en conjuntos líticos arqueológicos de las primeras ocupaciones tempranas de sectores de Patagonia extraandina Centroamérica. Planteamos analizar y discutir los resultados de diferentes casos de estudio y ejemplos concretos de la aplicación de estas técnicas a conjuntos de macizo deseado y además discutir los alcances y las limitaciones de estos métodos y sugerir determinadas líneas de trabajo a futuro. En cuanto a los objetivos específicos del programa que venimos desarrollando, ha sido analizar, por un lado, las similitudes y diferencias en el diseño de los artefactos físicos de sitios estratificados para poder obtener patrones tecnomorfológicos y estabilizar estudios comparativos con sitios de materiales en superficie. También se va a tratar de ampliar la caracterización morfológica de tipologías preexistentes a partir de variables como el tamaño, la forma, tipo geométrico, topográfico o topométrico, y a su vez con otras covariables tales como las materias primas, las texturas, huellas de uso, etc. Y esto permitirá contribuir a la preservación del patrimonio arqueológico y a difundir los conocimientos generados mediante estas metodologías en diferentes contextos académicos y no académicos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que hemos podido observar, que se vienen analizando, de la aplicación de estas metodologías? En primer lugar, creemos que una de las principales ventajas ha sido generar representaciones a escala 1 a 1 y, a diferencia de otras metodologías de análisis, como por ejemplo la de 2D, permite minimizar los errores, sobre todo en el caso de las mediciones. A su vez, existen software de acceso libre para el análisis de estos modelos, como por ejemplo el MeshLab o el Image, que permite generar estudios específicos mediante estos modelos. Y bueno, la que nos parece fundamental es el tema de la preservación del material tanto científico como patrimonial, debido a que existe una menor manipulación de estos artefactos. Por otro lado, las desventajas que venimos observando es que para la generación de estos modelos existen variables o existen determinadas cuestiones que pueden llegar a dificultar la formación del modelo. En primer lugar, hemos podido observar que la formación de pátinas, lustres o la transparencia de las materias primas pueden llegar a afectar a la producción de estos modelos. Y también otra de las cuestiones es el tamaño de los artefactos. En cuanto a las transparencias de las materias primas, es algo que vamos a tratar más adelante, pero que se ha podido tratar de generar soluciones respecto a esto, aunque son algo un poco más invasivas. Para los estudios que desarrollamos, utilizamos un escáner móvil, portátil, se llama, bueno, un modelo Artec Space Spider,
Tiene una alta resolución, una velocidad de una resolución de 0,1 y una exactitud copiada de 0,005, pero principalmente lo que permite es la captura de la textura y el escaneo de objetos de gran tamaño a una gran velocidad. Y para el análisis de estos modelos se utilizó el software que no es de acceso libre en este caso, pero es el Arctic Studio. Pero también se puede utilizar el MeshMap, que es de acceso libre o el. En cuanto a los casos de estudio, nosotros trabajamos o venimos desarrollando nuestras investigaciones en el área de macizo deseado. Es una provincia geológica que presenta gran cantidad de formas sintorreicas y en estas formas sintorreicas el área específica de estudio ha sido el Zanjón Blanco, que va de sentido este a oeste a lo largo del macizo y que contacta en su cuenca baja con el Zanjón Norte. Nuestra área de estudio corresponde a un sector que venimos trabajando desde hace muchos años, principalmente la macizo deseado, que es una provincia geológica. Se encuentra caracterizada por numerosas cuencas sintorreicas, entre las cuales se encuentra el Zanjón Blanco, que limita en su cuenca baja con el Zanjón Rojo, y a lo largo de este zanjón se han identificado sitios con formaciones tempranas. En la cuenca alta se encuentra el Guamarite, en la cuenca media del Valle y en la cuenca baja de la Museo. Guamarite es un sitio que presenta una secuencia formacional continua que va desde la oposición temprana a la oposición tardía. Las ocupaciones tempranas presentan fechados de 9.500 a 6.200 y entre los conjuntos líticos se encuentran caracterizados por artefactos elaborados principalmente a partir de talla unifacial sobre formas bases largas angulares con pilares. Y los grupos tipológicos que han podido ser identificados corresponden principalmente a cepillos, raspadores, regaderas y unas puntas de proyectil triangulares aperturadas. En cuanto a la cuenca media, el sitio del Valle es una cueva que registra pinturas rupestres y abundante material arqueológico de superficie. Entre estos materiales se pudieron identificar cepillos, regaderas y una reforma de una punta triangular aperturada. Y en el caso de la Museo, es un sitio con ocupaciones relacionadas a la transición del Pleistoceno y el Océano temprano y presenta fechadas desde el 12.800 hasta aproximadamente 9.200 en esa área. Y los conjuntos líticos están caracterizados por puntas de proyectil de tipo Fel 1 y raspadores, regaderas y cepillos elaborados sobre lascas de gran tamaño. Y tienen una morfología un poco más alargada y de dimensiones mayores al resto de los materiales que se han analizado en estos sitios. En esta diapositiva lo que podemos observar es los materiales que han sido analizados hasta el momento a partir de la metodología 3D y del escaneo de piezas, que incluye una muestra de 64 artefactos automatizados, unos grupos tipológicos para más o menos los que se definieron para estas primeras ocupaciones y las fotos de los materiales que han sido considerados. Acá se puede observar las materias primas, que son en su mayoría rocas criptocristalinas de buena calidad para la talla, que incluye principalmente sílices, pero también hay óvalos y en algunos casos se observa el uso de relaciones, que son órganos locales. Bueno, respecto a los resultados, podemos mencionar varios de ellos, como bien dijimos,
son análisis exploratorios que aún son hechos con un N pequeño, digamos, poca cantidad de piezas. No obstante, empezamos a visualizar ciertas tendencias. En ese análisis en específico, a partir de la comparación del modelo 3D, por ejemplo, de la cantidad de divisiones que se necesitan para caracterizar óptimamente una pieza, podemos visualizar que diferentes artefactos o bifaciales, por ejemplo, tienen diferente cantidad de complejidad. Hay una complejidad diferencial, digamos. Por ejemplo, en una punta de cola de pescado de piedra museo, vemos que la cantidad de subdivisiones necesarias para caracterizar este artefacto es de 132 divisiones, en Tito del Valle, perdón, en Cueva Maripe es de 137, y una punta apedunculada cuadrangular de Tito del Valle 150 subdivisiones. Esto indica, por ejemplo, que sobre una base de un análisis bastante descriptivo y exploratorio, por ejemplo, sobre la complejidad, podemos empezar a visualizar diferencias en este tipo de piezas que resultan interesantes para explorar en detalle a futuro, para obtener información más relevante. Respecto a otros análisis, por ejemplo, respecto a este análisis de raspadores, acá empleamos modelos completos y empleamos una metodología que se llama análisis generalizado de propulsos de superficies. Acá investigamos raspadores de los dos sitios tempranos, que son Cueva Maripe y Piedra Museo, y evaluamos sobre mapas de calor la diferenciación morfológica. Así, en la gráfica del lado izquierdo, podemos ver los resultados del análisis propiamente dicho, donde el mapa de calor indica que lo más rojo o lo rojo es lo más variable y lo azul lo menos variable. Vemos que hay una diferenciación interesante entre los scores de los componentes 1 respecto al lado izquierdo y derecho. Por ejemplo, en el score positivo nos estaríamos mostrando artefactos un poco más alargados y más planos, de alguna forma, ciertas lascas, digamos. No obstante, en el lado izquierdo vemos raspadores más redondeados. En la gráfica del centro, cuando incorporamos todos los modelos escaneados, vemos que esa tendencia se corresponde bastante bien con la caracterización morfológica de las piezas. Vemos que para Piedra Museo las piezas son más alargadas, más cuadrangulares, digamos de alguna forma, mientras que las de Cueva Maripe son mucho más redondeados. Así, este análisis exploratorio, que sabemos que si bien tiene poca cantidad de piezas, es todavía un análisis bastante exploratorio y con N pequeño ya empieza a mostrarnos tendencias interesantes que podemos, obviamente, o que buscaríamos expandir en el futuro cercano con la incorporación de más piezas. Finalmente, en el lado derecho vemos que efectivamente el tamaño centroide de las piezas de Piedra Museo y Cueva Maripe es diferente. Piedra Museo posee un tamaño mayor que el otro sitio. Entonces vemos que efectivamente hay una diferenciación que por ahí, desde un análisis bidimensional o unilineal con mediciones lineales, por ejemplo, no va a ser tan obvio. Así que bueno, en este contexto vemos que este análisis arroja resultados interesantes. Asimismo, por ejemplo, cuando evaluamos los mapas de calor con variables únicamente de tipo geométrico, como volumen y área, empezamos a visualizar ciertas diferencias en los sitios. Por ejemplo, tenemos a Tito del Valle, que tenemos varios cepillos, este tipo de análisis, digamos, nos está indicando no solamente que hay diferencias en área y volumen, sino también en el tamaño, la forma y el tipo de lascados que existen. Así que, digamos, obviamente podemos decir en este análisis tan limitado a nivel de tamaño de la muestra que Tito del Valle está en el rango de variación de los sitios estratificados. Así que bueno, esto es una vía de análisis alternativa, como les digo, es un poco, digamos, descriptiva y exploratoria, pero que ya está indicando cierta diferenciación interesante. Asimismo, cuando evaluamos, por ejemplo, los mapas de calor para evaluar la curvatura direccional, podemos resaltar los lascados. En este caso, por ejemplo, en este cepillo evidenciamos que se resaltan los lascados y eso nos permite, por ejemplo, evaluar una variable interesante que es el direccionamiento del lascado. En sitios del Político Superior de Europa, por ejemplo, se usa este tipo de análisis para investigar cómo los cazadores-recolectores tempranos de Europa invertían tiempo en el diseño y también cómo diseñaban los tipos de artefactos, ¿sí? Así que bueno, esto es una vía también de análisis únicamente sobre la base de análisis tridimensionales exploratorios. Finalmente podemos ver, por ejemplo, las potencialidades de este tipo de análisis, las potencialidades respecto a una cantidad de variables que se pueden recuperar.
En el lado izquierdo de la figura de la diapositiva podemos ver, por ejemplo, análisis macroscópicos de huellas de uso. ¿Sí? Por ejemplo, vemos el desgaste, vemos el volumen y área de desgaste, lo cual permite complementar, por ejemplo, análisis a nivel de huellas de uso, a nivel microscópico que se han hecho en estas piezas, lo cual es interesante porque ya hay una información recuperada al respecto que puede contrastarse respecto, por ejemplo, a la utilidad. ¿Sí? Seguidamente en la imagen superior del centro podemos ver, por ejemplo, cómo a través de análisis tridimensionales podemos segmentar o dividir las piezas y, por ejemplo, enfocarlos en regiones que nos interesen. En este caso, por ejemplo, un filo fue aislado y fue estudiado de forma independiente. También, por ejemplo, en el lado derecho de la diapositiva vemos que sobre la base de digitalizar puntos o landmarks podemos segmentar las dos caras de una pieza, por ejemplo la cara ventral y dorsal, y hacer análisis independientes, como vemos en la parte inferior, de contornos. ¿Sí? Asimismo podemos evaluar el desgaste, el grosor, el espesor de la pieza. Así que este análisis, este tipo de análisis, este tipo de aproximaciones tiene un potencial enorme. Vemos cómo estas son apenas unas de las pocas que podemos mencionar respecto a los análisis que hemos hecho hasta el momento, pero la idea es expandir un poco o bastante más este tipo de análisis y aproximaciones. A manera de discusión podemos decir que la metodología aplicada ha permitido caracterizar detalladamente la morfología de los artefactos y analizar comparativamente los conjuntos líticos de los 3 sitios considerados del macizo del deseado. Algunos de los métodos empleados sugieren diferencias considerables en la complejidad de las puntas, en el tamaño y forma de los raspadores, así como en el grosor, volumen y área de los cepillos que investigamos. Estas diferencias revelan el potencial de los métodos aplicados para responder preguntas arqueológicas difíciles de abordar desde otras aproximaciones metodológicas, como son las análisis bidimensionales, medidas lineales o incluso morfometría geométrica basada en las semilámicas. Respecto a las limitaciones, vale la pena mencionar que debido a el tipo de luz que usa el escáner, por ejemplo, es una luz azul, ciertas materias primas tienden a ser más complejas de recuperar la información tridimensional, ya que esto se relaciona, por ejemplo, con piezas que registran alteraciones térmicas, que presenten alteraciones digamos, de superficie como hoyuelos, descamaciones o fracturas, y a nivel postdepositacional como lustre de uso, formación de pátinas, etc. Esto genera ciertos vacíos en la pieza, entonces tenemos que empezar a explorar otro tipo de vías alternativas para recuperar la información tridimensional. Precisamente esto sugiere que la búsqueda de tenemos que empezar a implementar una búsqueda de alternativas metodológicas para la recuperación de datos 3D, como la fotogrametría, por ejemplo, o bien la alteración de las piezas de diferentes formas, por ejemplo, con aerosoles químicos o bien con talcos, para poder resaltar ese tipo de superficies para que no se den los vacíos que estamos viendo a nivel de recuperación 3D. Y a modo de conclusiones de este estudio exploratorio, podemos decir que el análisis de la complejidad de la superficie y orientación de los parches en las puntas de proyectil indica que el tiempo invertido en el diseño de la punta de cola de pescado de Piedra Museo es menor a la observada, por ejemplo, en los artefactos bifaciales de Cueva Maripe y Tito del Valle. Mediante el análisis generalizado de percurso de superficie se observaron diferencias morfológicas y geométricas en términos de tamaño y forma de las superficies de los raspadores de Piedra Museo, algo que son más cuadrangulares y menor espesor, mientras que la Cueva Maripe son más redondeados y de mayor espesor. Entre los cepillos, los proxies de espesor y tamaño investigados, como son área y volumen, se encuentran fuertemente implicados en la diferenciación que vemos en los mapas de calor. Esto permite situar a los cepillos de Tito del Valle en el rango de variación de los sitios tempranos con estratigrafía, por ejemplo, Piedra Museo y Cueva Maripe. La diferenciación morfológica registrada podría estar indicando distintas elecciones tecnológicas en los momentos tempranos de ocupación del macizo del deseado. Estas elecciones pueden haber sido orientadas por diferentes conceptos tecnológicos, experiencia de los talladores, por ejemplo, aprendices versus expertos, disponibilidad de materias primas y funcionalidad de los sitios. Los métodos 3D nos brindan amplias posibilidades analíticas para generar hipótesis y contrastarlas ya generadas desde vías de analíticas más tradicionales. Perspectivas a futuro.
Podemos mencionar que la muestra arqueológica analizada junto con la incorporación de otros contextos y colecciones, vamos a ampliar la muestra, por supuesto, la realización de un programa experimental para el análisis de secuencias de talla, huellas de uso, entre otros. Exploraremos modelos computacionales más complejos para evaluar las modificaciones por mantenimiento, reciclado, uso de filos, superficies y variación en tamaño y forma. Y implementaremos un análisis más detallado de bordes, filos y superficies mediante la segmentación automática de las piezas. A modo de agradecimiento, bueno, estos son los proyectos y las instituciones que permiten este análisis. En el inicio de la presentación están nuestros correos. Cualquier inquietud o duda que les surja, estamos más que interesados en responderla. Muchas gracias.